A continuación, en matemática tendremos factorización prima y MCD para segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprende en casa y en clase. Mi nombre es Vanessa Estrada y el día de hoy desarrollaré el tema factorización prima y máximo común divisor para el área de matemática del segundo grado del ciclo básico. Si hay alguien en casa con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades numéricas y de pensamiento lógico. Hoy saludamos en lengua de señas a Lourdes. Mucho gusto, Lourdes. Gracias por apoyarnos. Muy bien, siempre te recuerdo que tú puedas tener a la mano tus materiales con los que vas a poder trabajar el día de hoy. Recuerda tener a la mano lápiz, lapiceros, una hoja, que tengas también tu folleto de refuerzo Mi Aprendizaje para segundo básico. Eso va a ser esencial para que tú puedas comprender el tema. Recuerda siempre que tú debes lavar tus manos constantemente y usar gel antibacterial para evitar el contagio de enfermedades. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar. Antes quiero que por favor recordemos algunos conceptos básicos para este tema. ¿Recuerdas cuáles son los números primos y cuáles son los números compuestos? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Te voy a dejar unos segundos a que pienses qué son estos números. Muy bien. Si ya lo tienes, ahora te voy a dar yo la definición. Un número compuesto es un número que tiene varios divisores. El número primo, en cambio, solamente puede ser dividido entre él mismo y entre 1. Esa es la diferencia entre los números primos y los números compuestos. Un número compuesto, por ejemplo, puede ser el 4. ¿Cuáles serían los divisores del número 4? Es decir, ¿qué números podrían dar una división exacta al operarlos con el 4? Por ejemplo, 4 dividido 1 me da 4. 4 dividido 2 me da 2. Y 4 dividido 4 me da 1. Tiene 3 divisores. Esos 3 divisores convierten al número 4 en un número compuesto. Muy bien, a diferencia del número 3. El número 3 se puede dividir entre 1. 3 dividido 1 es 3. ¿Será que podemos dividir 3 entre 2 y obtener un resultado entero? No, ¿verdad? Claro que podemos hacer la división, pero estamos buscando divisores que nos den un cociente entero. 3 entre 3 me da 3. Por lo tanto, si te diste cuenta, el número 3 solo se puede dividir entre 3 y entre 1. ¿Cómo te dije que se llamaban esos números? Así es, números primos. Y bueno, ahora, ¿por qué te estoy hablando de estos dos números? Bueno, es muy importante que tú tengas en mente cuáles son estos dos números y también debes tomar muy en cuenta los criterios de divisibilidad. Estos 3 conceptos te van a ayudar a que el tema de factorización prima y MCD sea más fácil. En los criterios de divisibilidad son unas formas abreviadas de determinar qué número puede dividir a otro. Entonces ahora vamos a trabajar directamente con nuestro tema de factorización prima. Necesitamos primero conocer cuáles son los primeros números primos. Esto va a ser esencial para que podamos resolver. Bueno, ahora, ¿qué es una factorización? Bueno, factorizar va a ser simplificar un número para que sea más sencillo de comprender. Cuando un número, una expresión algebraica o cualquier situación es muy compleja, podemos factorizarla para comprenderla de mejor forma. Entonces, en la pizarra tengo un número, es el 240. Ese número es comprensible, pero podemos factorizarlo.
Para ello vamos a tomar en cuenta los números primos. Vamos a hacerle una tablita por acá. Y vamos a tomar en cuenta, como te digo, los números primos. ¿Cuál es el primer número primo? El 2. Muy bien. Entonces vamos a tomar el 2 y lo colocamos ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a revisar es que nuestro número pueda ser dividido entre 2. ¿Cómo sabes si un número puede ser dividido entre 2 o no? Bueno, recuérdate que los números pares pueden dividirse entre 2, es decir, los números que terminan en 0 y que terminan en algún número par. Muy bien, si yo divido 240 entre 2, ¿cuánto obtengo? Muy bien, 120. Ok, así lo vamos a ir escribiendo. Ahora, ¿será que el 120 puedo dividirlo de nuevo entre 2? Así es, sí se puede. Por lo tanto, voy a hacer mi división. 120 entre 2 es 60. ¿Será que podemos seguir dividiendo este número entre 2? Perfecto, podemos hacerlo. Muy bien, nos quedó 30. Y otra vez, podemos dividirlo entre 2. Nos queda 15. ¿Será que ese 15 podemos dividirlo entre 2 y obtener un resultado entero? No, ¿verdad? ¿Qué número primo podemos utilizar para hacer esta división? Muy bien, podemos utilizar el número 3. 15 entre 3 me da 5. ¿Podemos seguir dividiendo entre 3? No, tenemos que utilizar el siguiente número primo, que es el 5. 5 entre 5 nos queda 1. Cuando llegamos a 1, hemos completado nuestra factorización prima y ya no vamos a seguir, porque sería una redundancia que nosotros dividiéramos entre 1 y nos va a seguir así la tabla. Por lo tanto, solamente llegamos a 1 y esa sería nuestra última expresión. Ahora, ¿en qué consiste la factorización prima? Vamos a tomar estos números, que son los números primos, y los vamos a expresar de forma que vayamos resumiendo la información. Antes de decirte cómo lo escribimos, recuérdate que este es un número compuesto, y estos de acá van a ser los números primos. Lo que tenemos en azul dentro de la tabla van a ser expresiones que vamos a ir dividiendo. Muy bien, entonces ahora vamos a colocar nuestra respuesta. Si tú te das cuenta, yo tengo 1, 2, 3, 4, 4, número 2. Estos se van a multiplicar entre sí, es decir, 2 por 2 por 2 por 2. ¿Recuerdas cuál es la operación matemática que hace un resumen de una multiplicación de un mismo número? Así es, la potencia. ¿Y cómo se escribe la potencia? Vamos a tener un número y lo vamos a elevar en otra cantidad. Entonces, si yo tengo el número 2 acá y tengo 4 expresiones, entonces 2 elevado a la cuarta potencia. Eso se va a multiplicar por 3 y por 5. Esta expresión es la factorización prima del número 240. Por lo tanto, tu respuesta es esta. ¿Cómo puedes comprobar que lo has hecho bien? Bueno, vas a ir multiplicando cada expresión hasta encontrar que el número sea 240. Esto te va a dar a ti la simplificación del número 240. Lo mismo que tenemos acá,
tenemos de este lado. Hagamos la comprobación. 2 por 2, 4. Aquí, 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. 16 por 3. Eso tú lo tendrías que ir haciendo. Eso sería 3 por 6, 18. Llevo 1. 3 por 1, 3. 48. Y ese 48, multiplicarlo por 5. Te voy a dar un tip de multiplicación. Cuando nosotros multiplicamos por 5 cualquier cifra, debemos tomar en cuenta algunas situaciones. Si el número termina en cualquier número, lo que vamos a hacer es dividirlo a la mitad. Entonces 48 dividido 2 es 24. Este es un tip de cálculo mental, 24. Si tenemos una división exacta, que sería 24, le agregamos un 0. Si fuera 24.5, quitamos el punto. En este caso la respuesta es 240. Entonces, si te das cuenta, obtuvimos el mismo número. Por lo tanto, esta es la factorización prima de esta situación. Muy bien, ya hicimos uno. Hagamos otro número. Ojalá que puedas practicar ese tip de cálculo mental con otras operaciones, con otros números. Hagamos otro número. Por ejemplo, utilicemos el 365. Muy bien. Vamos a factorizar. Muy bien. ¿Será que podemos factorizar con el número 2? ¿Con el número primo 2? No, ¿verdad? ¿Podemos factorizar con el número 3? ¿Cómo podemos determinar si podemos o no hacerlo? Según los criterios de divisibilidad, dicen que si al sumar las cifras de nuestra cantidad obtenemos un múltiplo de 3, entonces vamos a poder dividir entre 3. Hagamos la prueba. 5 más 6, 11. 11 más 3, 14. 14 no es un múltiplo de 3. Por lo tanto, no podemos factorizar, no podemos dividir entre 3. Vamos con el siguiente número primo, que sería el 5, y sabemos que sí podemos dividir entre 5 porque, según los criterios de divisibilidad, cualquier número que termine en 0 o en 5 puede dividirse entre 5. Por lo tanto, yo voy a decir cuánto es 365 entre 5. Nosotros vamos a utilizar ahí nuestras habilidades de cálculo mental y vamos a decir, por ejemplo, en cada 100 caben 25 y tenemos acá 300, son 60, ¿verdad? Ya tenemos 60. Eso ustedes lo pueden tener en su mente o lo pueden ahí escribir como lo hice yo. Y en 65 nos caben 13. Entonces, esta suma nos da 73. Por lo tanto, 365 entre 5 me da 73. Veamos si es cierto. En 100 nos caben 20, en 300 serían 60, en 60 nos caben 12 y en el 5 que quedan sería uno más, entonces serían 13. Por lo tanto, tenemos 73. Muy bien, ahora aquí tenemos un problema. Este 73 no es divisible entre 2, no es divisible entre 3. ¿Por qué? Porque 7 más 3 me da 10 y 10 no es un número múltiplo de 3. Tampoco es divisible entre 5 ni entre 7. Lo que tú debes comprobar con esta situación es que si este número es un número primo o no. Y fíjate, realmente dividir este número vamos a tener que probar entre todos. Pero realmente para simplificarte el 73 es un número primo, por lo tanto, si ya no hay otro con quien dividirlo, lo vamos a colocar y la factorización prima de este número sería 5 por 73. ¿Cómo puedes comprobarlo? Recuerda,
Dividimos entre 2, serían 35, 36.5 y 36.5, en lugar de ponerle ese punto, solo lo dejas así para multiplicar. Entonces ya te da la respuesta, 365. Entonces hemos comprobado que sí, efectivamente esa sería la factorización prima de estos números. Ahora veamos una situación. Ya con esto aprendimos la factorización prima, cuando tenemos solamente un número. Ahora, ¿dónde metemos el máximo común divisor? Primero veamos qué es el máximo común divisor. La palabra lo dice. Va a ser el número más grande que divide a varios números. Bueno, ¿cuáles números vamos a tener? Eso a nosotros nos los dan o nosotros los inventamos. Por ejemplo, yo voy a poner aquí números 120 y 38. Pueden ser cualquier número. Entonces, aquí vas a hacer en base a la factorización prima el mismo procedimiento, pero ahora tienes dos números. Tienes que tomar en cuenta los números que dividan a ambas expresiones, no solo a una. Número que divida a ambas expresiones. Aquí es diferente. Bueno, ¿qué número primo divide a los dos? Así es, el número 2. Entonces agarras el 2, 120 entre 2 te da 60, 38 entre 2 te da 19. 19, ajá, tendríamos 38. Ahora veamos, ¿qué pasa aquí? El 2 divide al 60, pero no divide al 19. Por lo tanto, no podemos seguir con el número 2. ¿Será que hay otro número que divida a ambas expresiones? No, así es, no lo divide ni el 3, ni el 5, ni el 7. ¿Por qué? Porque el 19 es un número primo. Por lo tanto, el máximo común divisor, que se abrevia como MCD de 120 y 38, es el 2. Es el número más grande que los divide a ambos. Por eso se llama máximo común, porque es para ambos divisor. Igual aquí puedes poner varias cifras, no importa cuáles pongas. Muy bien, hagamos un último ejemplo. Un último ejemplo. Si yo tengo 58 y tengo 36. Entonces vamos a dejarte este ejercicio para que tú lo hagas en tu casa, pero vamos a comenzar. Por ejemplo, tomas el 2 y ya lo puedes dividir. De ahí vas tomando en cuenta cada uno de los números primos y vas a poder ir resolviendo. Recuerda, esto hazlo en tu portafolio Aprendo en Casa y en Clase. Guárdalo, comparte la respuesta con un adulto responsable y vas a ir viendo cómo la respuesta va a ser correcta si tú vas practicando y practicando. Entonces, siempre te recuerdo, utiliza jabón y agua para lavar tus manos. También puedes utilizar gel antibacterial. Recuerda que es súper importante que nosotros evitemos el contagio de enfermedades. Recuerda hacer los ejercicios que están en tu folleto de Refuerzo mis aprendizajes. Guarda todo lo que aprendimos en el portafolio y te espero en la siguiente clase de matemáticas. Hasta pronto.